avisan y vamos agregando o vamos averiguando a ver cuál fue el problema para ingresar al aula. Bueno, mañana voy a estar dejando el material del módulo 2 en Z. Lo mismo también voy a estar haciendo, subiendo al aula virtual. Hoy vamos a arrancar muy de a poquito igual con esta unidad, que es un poquito más extensa que el módulo 1, que era más bien introductorio. Vimos biografía de Freud, vimos inicios del psicoanálisis, vimos cómo era la Viena, digamos, la ciudad donde transcurrió Freud la gran parte de su vida en esa época. ¿Por qué surge el psicoanálisis en esa época? ¿De qué manera? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles fueron algunos antecedentes de la manera de pensar psicoanalítica? También del concepto de inconsciente. ¿Cómo es la escucha en el psicoanálisis, en una terapia? ¿Qué es el psicoanálisis? Todo esto vimos en el módulo 1 y ahora en la unidad 2, vamos a arrancar de a poco con lo que son las manifestaciones o también se les llaman formaciones del inconsciente. Para esto, primero vamos a tener que retomar un poco qué es el inconsciente. Vimos un poquito de esto, vamos a ver un poco más ahora y en las clases que vienen. Lo vamos a conocer un poco más a este inconsciente que por ahora es un poco una incógnita. ¿Alguien quiere comentar, decir algo acerca de lo que es el inconsciente en el psicoanálisis? Según lo que hayamos visto y según lo que hayan estudiado o hayan visto en algún lado. No, no tienen que dar la definición, sino alguna característica. ¿Qué es o qué no es también? Como una voz interna. De manera muy abstracta, podemos llegar a pensarlo como una voz interna. No sé si una voz, porque justamente hay que ponerle voz, hay que ponerle palabra. Es algo interno, lo podemos pensar como algo interno. Una voz que está un poco callada y hay que darle palabra. Pensamientos que no tenemos presentes. Sí, va un poco más por ese lado. Yo lo entendería como representaciones que todavía no somos capaces de expresar. Bien. ¿Y qué son esas representaciones? ¿Qué es una representación? ¿Recuerdos y memorias? Puede ser, sí. Recuerdos, memorias, vivencias. Sí. No es algo físico que podemos decir, está en esta parte del cerebro. Exacto. No es algo físico, no podemos decir, está en esta parte del cerebro. Bien. No pertenece a algo físico, a una parte del cuerpo. Y que están ahí porque si o sea, si tenemos acceso a esos pensamientos nos genera angustia o dolor. Exacto, bien, bien. Acá también dijo algo la compañera, se me fue el chat. Donde se manda lo reprimido según Freud. Claro, claro. Donde se manda es como una manera de decir medio vulgar, ¿no? Digamos, no es que se manda, sino que, bueno, sí, son contenidos que están reprimidos y quedaron en el inconsciente. Por ahí, acá hago un mea culpa, yo a veces también me expreso de esa manera, que no es un vocabulario del todo técnico decir que se manda al inconsciente, lo podemos pensar de esa manera, pero podemos decirlo de una manera un poco más técnica, que hay vivencias que son
han sido dolorosas, hay recuerdos, hay afectos que han sido dolorosos o difíciles de pensar de manera consciente. Entonces, lo que hizo nuestra mente, sí, nuestro aparato psíquico, es reprimirlas y esconderlas de alguna manera, guardarlas en nuestro inconsciente. Bien. Bien. Habíamos visto que esta palabra inconsciente se utilizaba antes también. No es que Freud agarró de la galera y dijo, invento la palabra inconsciente. La palabra inconsciente existía y se utilizaba de otras maneras. Se utilizaba para decir, mirá lo inconsciente que es este tipo, cómo va por la ruta a 130 por hora. Se utilizaba para decir también, él no era consciente de sus actos, por ejemplo, en un juicio, él no era consciente de sus actos, entonces es inimputable. Por ejemplo, se utilizaba ahí, o en un vocabulario médico se podía decir, esta persona estaba en estado inconsciente, está en coma. Pero Freud es el primero en utilizar la palabra inconsciente de esta manera en particular en la que estamos hablando, como una instancia del aparato psíquico que, digamos, empieza a pensar al inconsciente de alguna manera como lo contrario a lo consciente. En el estado de conciencia, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué es la conciencia? Los pensamientos, lo que se sabe, lo que tenés presente. Bien. Bien. Lo que se puede expresar fácilmente. Bien, perfecto. También. Lo que estamos vivenciando ahora tiene que ver con las percepciones, tiene que ver con los pensamientos actuales, con todo lo que está aconteciendo ahora y lo podemos traer a la conciencia justamente en este momento. De alguna manera, entonces, sería lo contrario al inconsciente. Hay una forma de pensar el aparato psíquico. La primera forma que encuentra Freud para pensar el aparato psíquico, y esto se llama primera tópica, es consciente, inconsciente, y como habíamos visto la otra vez, había una tercera instancia. ¿Se acuerdan cómo se llama? Preconsciente. Preconsciente. El preconsciente, exacto. Acá les voy a mostrar, les voy a compartir un gráfico que está como... Después de este gráfico podemos agregar muchas más cosas, pero como para, en primera instancia, para pensar un poco esto que venimos hablando, está bueno. A ver si se los puedo compartir. Bueno, lo tengo que abrir en otra pestaña porque no me deja compartirles la imagen. Ahí vamos. Acá. Ahí, ¿pudiendo ver? Bueno, ¿no? No. Ahí sí. Ahí sí. Están viendo la
No, ahora nos estamos Tania, viendo esta nosotros. que dice consciente, preconsciente, inconsciente. No, yo no. Nos veo a nosotros. La No, imagen. no, 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 no. O les genera unas expectativas. Es una imagen demasiado sencilla como para el tiempo que tardó en mostrar. Ahí va. No, profe, se trabó y está multiplicando. ¿Qué pasó? No sale nada, ¿no? Ahí está, ahí se calmó. Bien. Ahí, ¿se escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. Sí, no sé qué habrá Sí, se escucha pasado. ahora sí. Bueno. Después le mando esa imagen. Es algo sencillito como para que vean un gráfico con algunas características de cada uno de estos sistemas. Entonces, primera tópica, y esta primera tópica es presentada por primera vez en un libro de Freud que se llama La interpretación de los sueños. Está escrito en el año 1989, publicado en el 1900, y esta es una obra que marca un antes y un después en la literatura del psicoanálisis. Todo lo que está antes del psicoanálisis, algunos le llaman como etapa de prepsicoanálisis, y a partir de 1900, donde Freud empieza a hablar de la importancia de los sueños y lo que es la primera tópica y el descubrimiento y el invento del concepto de inconsciente, acá podemos empezar a hablar de psicoanálisis. Les había dicho que para empezar a ver este tema de manifestaciones del inconsciente, retomemos la conferencia número 3 de las 5 conferencias. ¿Alguien quiere empezar a comentar un poquito qué es lo que vieron en este texto? Habla justamente de los sueños. Podemos agarrar, si quieren, la guía de lectura y empezamos a ver por ahí qué es lo importante. Por ejemplo, hay una pregunta en la guía que dice, ¿por qué la interpretación de los sueños es la vía regia para el conocimiento del inconsciente? ¿Eso lo encontraron en el texto? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué significa esto? Digamos, el inconsciente, en el inconsciente encontramos contenidos que están reprimidos y no nos es fácil llegar a esos contenidos reprimidos. No los traemos a la conciencia de una manera sencilla, pero de alguna manera el inconsciente se manifiesta. Por eso se les llaman justamente formaciones o manifestaciones del inconsciente.
¿Cuáles son algunas de esas manifestaciones o formaciones del inconsciente? Estaban los sueños, las fallas, tipo que se te caiga algo, ¿cómo era la palabra? Sí, Actos fallas. fallidos, chistes. Exacto. Bien, bien. Esas son algunas maneras que tenemos, en las que, digamos, en las que nuestro inconsciente se empieza a manifestar de manera velada, de manera desfigurada. Y una frase muy peculiar, muy conocida, es esto que Freud nos dice: los sueños es la vía regia para el conocimiento del inconsciente. ¿Lo encontraron en el texto? Es una parte que dice: la interpretación de los sueños es en realidad la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente, el fundamento más seguro del psicoanálisis y el ámbito en el cual todo trabajador debe obtener su convencimiento y su formación. Cuando me preguntan cómo puede uno hacerse psicoanalista, respondo: por el estudio de sus propios sueños. Estamos en la conferencia 3. Bien, página 13. ¿Por qué dice esto de vía regia para el acceso al inconsciente? Freud, en este momento, y lo va a sostener, dice que a través de los sueños es como la mejor manera, la mejor vía que tenemos, la vía más directa para conocer a nuestro inconsciente. Dice que todos los sueños son interpretables y de hecho para él se tienen que interpretar si queremos llegar a conocer algunos contenidos que están reprimidos, algunos contenidos de nuestro inconsciente. ¿De qué están formados los sueños? ¿Por qué se forman los sueños? Él considera que se forman por un deseo inconsciente, es decir, un deseo que está reprimido, y por restos diurnos. Restos diurnos serían vivencias, pensamientos, ideas que hayamos vivido o hayamos tenido en esos días. Por ejemplo, nos puede pasar que hayamos tenido un cumpleaños, pongámosle, y estamos a dieta, y en el cumpleaños nos sirvieron una mesa con unas tortas espectaculares. Bueno, me comí unos pedacitos de torta y al final ya estaba que reventaba. Llega una torta riquísima, pero ya está, me estoy cuidando. Pero me quedé con unas ganas de comer esa torta, lo pensé, lo deseé, no lo hice. Llega la noche, estoy dando un ejemplo como muy concreto, llega la noche y sueño que estoy comiendo esa torta, digamos. Algo me pasó en esos días en relación a mis vivencias y a una idea que yo tenía: quiero comer esa torta y no pude, no lo hice. Quizás a la noche sueñe que estoy cumpliendo ese deseo mezclado, un deseo inconsciente con un resto diurno, con algo que nos pasó en esos días. Entonces, él considera también, una frase muy conocida, es que el sueño es el guardián del dormir. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Qué se imaginan? El sueño es el guardián del dormir. ¿Todos soñamos? La mayoría. Quizás siempre soñemos, solo que no lo recordamos. Yo, por ejemplo, no suelo recordar nada de lo que sueño. ¿Y por qué piensan que no recordamos nada? O partes, o a veces sí, a veces no. Y puede estar ligado a que justamente son parte del inconsciente, ¿no? Y capaz se dificulta la posibilidad de recordarlo.
Ujú. Bien, bien, tal cual. A veces en los sueños, bueno, justamente como es la vía regia para llegar al inconsciente, a los contenidos inconscientes, lo que hace, digamos, nuestra cabeza cuando duerme no descansa. Del inconsciente no se descansa, digamos. La vida anímica, la vida psíquica sigue aún trabajando, laburando mientras nos vamos a dormir. Nosotros descansamos de la conciencia, pero nuestra vida anímica sigue. Nos despertamos. Ay, soñé con tal cosa, me lo acuerdo bastante bien. Va pasando el día, nos vamos olvidando del sueño o nos vamos olvidando de fragmentos y de repente lo vamos como desfigurando. Y en general lo que solemos hacer cuando, no sé si les pasa, mucho lo que solemos hacer cuando vamos a relatar un sueño es como que lo contamos como si fuera una historieta, como un relato. Fui a tal lado y me fui para allá, de esta parte no me acuerdo, pero como si fuera un relato y lo vamos ordenando nosotros como para contarlo. En realidad son medio construcciones también que vamos haciendo. Lo que hace nuestra psiquis cuando se despierta es tratar de darle un sentido y que quede más o menos como contable, algo más o menos redondeable de lo que nosotros soñamos. Lo vamos redondeando para darle a nosotros un sentido. En general también los sueños a veces nos pueden resultar bastante incoherentes, confusos. Puede pasar que estemos viendo a una persona que sabemos que es nuestro amigo Pepito, pero tiene la voz de nuestra abuela y nos está diciendo cosas que nos dijo nuestro profesor el otro día. Decimos, ¿cómo puede ser esto? Es un contenido totalmente bizarro, desfigurado. Bueno, vamos a ver que nuestra psiquis en el sueño hace eso por algo, digamos. Los sueños se desfiguran por algo. No podemos recordarlo totalmente porque justamente en esos sueños hay contenidos que están reprimidos, que son inconscientes. Y si los traeríamos a la vigilia, digamos, en momentos que estamos despiertos, de una manera así, nos acordamos de todo, y ahí en lo inconsciente, digamos, la vía de la resistencia, de la represión, está fallando. La represión y la resistencia siempre está haciendo fuerza para que nosotros no nos acordemos del inconsciente tal cual es, digamos, de los recuerdos que tenemos inconscientes tal cual son. Entonces, nos olvidamos de los sueños y también los desfiguramos para que esos contenidos que soñamos en la vigilia, cuando estamos despiertos, resulten más o menos agradables o contables o tengan cierta coherencia. Nosotros le damos cierta coherencia. En realidad por ahí soñamos algo totalmente raro, muy extraño, algunas desfiguraciones muy extrañas. Bueno, el sueño es el guardián del dormir, también, no solo porque soñamos todos, de ahí algunos recordamos un poco más, otros recordamos un poco menos, pero Freud considera que todos soñamos y además el sueño a veces nos protege de despertarnos. ¿Por qué? ¿No les ha pasado a veces que hay un ruido afuera, por ejemplo, una alarma, empieza a sonar la alarma, o hay una música afuera y nosotros lo incorporamos en nuestro sueño? De alguna manera, el sueño nos cuida para que nosotros podamos seguir durmiendo, dice Freud. Esas cosas que están pasando afuera, esos estímulos que estamos teniendo afuera, los incorpora a veces. El sueño es el guardián del dormir. Nos cuida para que podamos descansar. Entonces, también el sueño no solo incorpora deseos inconscientes reprimidos, que es el motor del sueño, es el deseo inconsciente, sino que también incorpora estímulos de afuera, restos diurnos, que son vivencias que hemos tenido en esos días, y también estímulos que por ahí pueden estar pasando en ese mismo momento en que nosotros estamos durmiendo. Bien,
Algo que hayan, otra cosa que hayamos leído en la conferencia 3 en relación al sueño. ¿Qué pasa con los sueños de los niños? Dice que son manifestaciones de lo ocurrido en el día. Bien. Sí. Lo vamos a ver en un texto puntualmente, pero en general los sueños de los niños no hay que interpretar tanto. No hay tanto contenido inconsciente ni tanto reprimido como en los adultos, entonces no hay tanto material que desfigurar. Los sueños de los niños no hay que interpretarlos tantos. En general son más concretos, son más directos, tienen más que ver con estas vivencias, con estos restos diurnos de los que les hablaba. Freud dice que los sueños se interpretan y en todo sueño tenemos algo para interpretar. No así tanto en los de los niños. Son sueños más directos, más concretos. Sobre los pensamientos latentes y manifiestos, ¿vieron algo ahí en el texto? Contenido manifiesto, contenido latente. ¿Qué será esto de que todos los sueños tienen un contenido manifiesto y un contenido latente? Por un lado, decíamos, nos despertamos y podemos empezar a relatar un sueño. A nosotros mismos, a un amigo, a nuestro psicólogo. Lo que nos acordamos del sueño, ¿no? Esto es el contenido manifiesto, lo que nosotros recordamos. Vamos al psicólogo y le decimos, ay, yo ayer soñé tal y tal cosa, y le voy contando, le voy relatando, como si fuera un cuentito. Ahora, todo sueño tiene su contenido manifiesto. ¿Qué es esto? Lo que nosotros contamos, lo que nos acordamos del sueño y lo que relatamos. Pero también todo sueño tiene su contenido latente, que es el contenido que es el que hay que interpretar. Está latente, está ahí como por debajo, en lo profundo. A eso es a lo que hay que llegar. Contenido manifiesto, lo que nosotros contamos del sueño, lo que nos acordamos, y contenido latente, bueno, ¿qué es lo que este sueño nos está queriendo decir, más allá de lo que nos dice de manera manifiesta? Hay un contenido más profundo, hay un contenido latente. Ahí, digamos, todo esto tiene relación con lo que es el deseo inconsciente, que es a donde tenemos que llegar. Todo este contenido latente, digamos, tiene que ver con que la vida anímica, la vida psíquica, existe por debajo de lo que conocemos como la conciencia, de lo que conocemos como el preconsciente también, el inconsciente. Y esto les quiero comentar que a veces pueden llegar a leer en algunos textos, más que nada de internet, no lo van a encontrar en la bibliografía de Freud. ¿Han leído subconsciente en algún lado? El término subconsciente. Les quería aclarar que subconsciente no pertenece a un vocabulario en psicoanálisis.
Cuando lean subconsciente, digamos, no es de psicoanálisis, por lo menos freudiano. Acá se habla siempre de inconsciente. Algo importante también respecto al tema de los sueños, como para empezar a introducirnos, vieron que muchas veces podemos llegar a encontrar que nos dicen, bueno, si soñaste con que se te caen los dientes, significa esto. Si soñaste que estás volando, significa lo otro. Si soñaste con que un perro se te comió la comida, esto. Bueno, en psicoanálisis eso no, digamos. Freud lo que nos dice es, cada sueño, digamos, hay que interpretarlo y analizarlo en base a la historia y las vivencias de la persona en particular. Hay ciertos sueños que son cliché, digamos, que hemos tenido todos de manera quizás recurrente. Esto del sueño de poder volar, que se nos aflojan los dientes, o que vamos corriendo y vamos súper lento y nosotros estamos sintiendo que vamos a 1000 y no avanzamos nada, son sueños cliché. Pero Freud no se detiene a analizar ese tipo de sueños, sino que le da un sentido en particular a las vivencias y a la historia de esa persona en particular. ¿Quién tiene que darle sentido a esas vivencias? ¿Quién tiene que interpretar y analizar esas vivencias? El propio sujeto, el propio paciente es quien le da el sentido. El psicoanalista lo ayuda, más o menos, y lo orienta, y le hace interpretaciones y señalamientos en las partes que le resultan llamativas, pero el que le da la propia interpretación es el propio soñante, digamos, el que soñó y el propio paciente. De hecho, Freud recomienda a quien se introduzca en el psicoanálisis, primero que es súper necesario estudiar esto de los sueños. Y empezar, dice él, a interpretar los sueños de uno mismo. Profe, una consulta. Sí. Con respecto a lo del contenido latente, vos hoy habías dicho que los niños por ahí no eran sueños más concretos y demás. O sea que el contenido latente que no se analiza o no se le da mucha importancia. Sí, no hay tanto contenido latente tampoco. Se puede analizar cuanto por ahí más grandes van siendo y más como contenidos latentes o recuerdos reprimidos van a tener. Se considera que está tan cercano, Freud por lo menos considera eso, que está tan cercano a la edad en la que suceden estas represiones, digamos, por así decirlo, que todavía no hay tanto contenido latente para analizar. Bien, entonces son sueños más en relación a lo que le pasó en esos días al chico o a la chica. ¿Qué son para Freud los sueños? Dice, son formaciones del inconsciente, son actos plenos de vida psíquica, digamos, son demostraciones de que la vida psíquica sigue aún cuando nos vamos a dormir, y son realizaciones de deseo. ¿Todos los sueños son realizaciones de deseo? Sí, todos los sueños son realizaciones de deseos inconscientes. Aún las pesadillas, cuando soñamos con cosas desagradables, sí, también dice Freud en este momento. Aún cuando tenemos pesadillas o soñamos cosas desagradables, estamos de alguna manera realizando deseos de una manera alucinatoria, no lo estamos realizando en la vida cotidiana, sino que los realizamos de manera alucinatoria, en el sueño. Por ejemplo, una pesadilla. En una pesadilla podemos estar realizando algún deseo masoquista, dice, que esté velado justamente por ser desagradable a la conciencia. Bueno, lo realizamos de manera alucinatoria en el sueño. En el sueño todo se puede, digamos, no hay muchas leyes en el exterior que nos digan, no, con esto no puedes soñar porque está mal, o en la sociedad no se puede. En el sueño uno puede de todo, digamos. Ahora,
hay ciertas leyes en el sueño. Ya vamos a ver de qué se tratan esas leyes. Van a empezar a ver palabras como condensación, desplazamiento. Son leyes que rigen en los sueños. Condensación es una ley. Condensación, un ejemplo de condensación, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el sueño? Esto que les comentaba. Aparece una persona en nuestro sueño que es la cara de mi tío, la voz de mi abuela, con palabras que me dijo mi profesor. Condensa nuestra psiquis varios contenidos en una sola persona. Eso como un ejemplo de condensación. Desplazamiento es otra ley que utiliza nuestra psiquis, de manera inconsciente lo hace, digamos, se desplaza el foco importante a otro contenido en el sueño. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. En el sueño me parecía lo más importante que estaba esta luz prendida y todo mi sueño giraba en torno a esta luz prendida. ¿Qué tendrá que ver esto tan chiquito que en el sueño era súper importante, pero yo ahora que lo pienso, es ridículo que todo mi sueño se haya basado en una vela prendida? Bueno, se desplaza el foco más grosso, digamos, más importante, en un objeto chiquitito, en algo que nosotros decimos, ¿por qué tanta importancia le di a esto en el sueño? ¿Qué tendrá que ver con mi deseo inconsciente? Bueno, lo que hace nuestra psiquis para protegernos justamente de esos contenidos reprimidos es poner el foco, desplazar esa energía psíquica en algo que resulte como inocente, en algo que por ahí pareciera de manera consciente que nada tiene que ver con ese deseo inconsciente, con eso que se quiere tapar. Entonces, nuestra psiquis de alguna manera sigue velando los contenidos reprimidos que resultan desagradables o que resultan chocantes. Entonces, se utilizan estos mecanismos de condensación y desplazamiento. Se condensan varios estímulos en un objeto, por ejemplo, y se desplaza la energía psíquica en algo que por ahí pareciera ser súper inocente. Eso después tenemos que trabajarlo e interpretarlo. ¿Bien? Todo sueño es interpretable, es decir, puede encontrarse su sentido, como decíamos. Hasta acá, algo más que hayan leído de la conferencia 3, les haya quedado alguna duda. Yo estoy retomando todos temas que los encuentran en este texto del módulo 1. Profe, a mí me quedó una duda. Viste que dijiste que subconsciente no entraría en la teoría freudiana. ¿Preconsciente es lo mismo? Preconsciente no. Subconsciente, olvídense de ese término, digamos, no existe para el psicoanálisis freudiano. Está el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Preconsciente, ¿con qué tenía que ver? El preconsciente tiene que ver con los restos mnémicos. Lo van a encontrar así. Mnémicos, MN, mnesis, tiene que ver con la memoria. Restos de memoria, digamos, que en este momento, ahí en el preconsciente, son restos de memoria, vivencias, recuerdos que, si bien no los tenemos reprimidos, no los tenemos totalmente inconscientes, no están en la memoria en este momento. Yo por ahí, el ejemplo que les ponía el otro día, creo que era algo así como
Yo por ahí ayer comí milanesas con puré, pero eso está en mi preconsciente, es un contenido como que me es fácil trasladarlo a la memoria en el aquí y ahora, en la conciencia en este momento, es decir, no está reprimido porque lo puedo recordar con recontra facilidad y no me genera nada. Lo puedo traer fácil a la memoria. En el preconsciente están esos recuerdos que puedo traerlos fácil a la conciencia, pero no los tengo en este momento con ellos ahora. Imagínense, si mi cabeza estuviera todo el tiempo trayendo a lo consciente lo que está preconsciente, no podríamos vivir tranquilos porque estaríamos todo el tiempo recordando todo lo que tenemos en nuestra memoria. Imagínense que nuestra memoria guarda, pero toda nuestra vida. Entonces, en la conciencia están las percepciones y los pensamientos que tenemos ahora. Las percepciones, por ejemplo, lo que siento, percepción, tacto, percepción, olor, percepción, sentir, y también los pensamientos que estamos teniendo en este momento. Eso es nuestra conciencia. En nuestro preconsciente, los restos mnémicos, los recuerdos que están ahí, los tenemos ahí guardaditos, pero nos acordamos de ellos así fácilmente, nos es muy fácil traerlos a la conciencia. Y en el inconsciente, los contenidos reprimidos, los recuerdos reprimidos y también las pulsiones. Esto se los nombro, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la pulsión para Freud? Es un término fundamental también en su teoría que tiene que ver con la energía sexual, con la energía psíquica. Eso en el terreno de lo inconsciente. ¿Quedó más o menos clara la diferencia entre las tres instancias de la primera tópica? Sí. Bien. Bien. De conferencia 3. Si yo les pregunto, ¿en qué sentido la técnica del análisis de los sueños coincide con la técnica psicoanalítica? Esa es una pregunta de la guía de la conferencia 3. Hasta ahora, ¿qué me podrían decir? ¿En qué sentido la técnica del análisis de los sueños coincide con la técnica psicoanalítica? ¿Qué es la técnica psicoanalítica? ¿Cuál es? La asociación libre. Bien, el método de la asociación libre. Y según lo que leímos y lo poquito que hablamos de sueños hasta ahora, ¿coincide en algo con la técnica del análisis de los sueños? Sí, yo lo tomé como eso que parece no tener sentido, igual que en la asociación libre, como prestarle igual atención y buscarle como lo oculto, lo que está de fondo. Perfecto, perfecto. Empezar a asociar. ¿Por qué habrás soñado esto? ¿No te parece raro? Esto que soñaste, ¿con qué lo podés asociar? ¿Qué se te ocurre? Asociar también en la interpretación de los sueños. Y el que le da sentido es el propio sujeto. Como Freud hace con sus propios sueños, para empezar a estudiar los sueños, justamente, para empezar a hacer la teoría de sueños, él empieza interpretando sus propios sueños. ¿Por qué otra pregunta de la guía. ¿Por qué las operaciones fallidas revisten valor teórico?
¿Cuáles son las operaciones fallidas? Ustedes lo dijeron. El olvidar, que se te caigan las cosas, hacer chistes. Eso. Bien. Hasta acá, ¿qué podemos decir? ¿Por qué las manifestaciones del inconsciente, los chistes, los olvidos, revisten valor teórico? Al final de un párrafo dice, tienen derecho a reclamar un elevado valor teórico, estas cosas que mencionamos, pues nos prueban la existencia de la represión y la formación sustitutiva, aún bajo las condiciones de la salud. Perfecto. ¿Y qué significa eso? Menciona la represión. Allí hay un contenido que hay que tratar de poner en palabras. Exacto, exacto. Gracias a estas operaciones fallidas, nosotros damos cuenta de los contenidos que están inconscientes. Es la manera que nosotros tenemos para llegar a el inconsciente. El inconsciente se manifiesta de esa manera. Ya dijimos que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no podemos hablar con el inconsciente directamente. ¿Cómo hacemos para saber algo de él? A través de estas operaciones fallidas, a través de estas manifestaciones del inconsciente. De las cosas que se nos escapan. Porque el inconsciente tiene una fuerza que se expresa, que quiere salir por algún lugar. Tiene una energía que puja por salir. Pero la conciencia le dice, no, pará, esto no, que esto no salga así. Esto no salga, esto es muy fuerte para mí. No lo quiero escuchar, no lo quiero ver. Entonces el inconsciente, que puja por salir, que quiere salir, que tiene una energía por querer mostrarse, sale, pero de manera desfigurada, para hacerlo un poco más agradable a la conciencia. Para que la conciencia pueda decir, ay, sí, mira, soñé con esto, súper inocente. Y después nos damos cuenta que por ahí tenía que ver con algo de nuestro deseo inconsciente, que es el motor del sueño. ¿Alguna pregunta sobre sueños? Porque quizás sea un tema que ustedes hayan leído. En secundaria se ve, en el programa de secundaria de psicología está sueños. No sé quién ha ido a humanidades, por ejemplo, o a ciencias sociales, si hayan visto algo de esto y quieran aportar, o las chicas que hicieron el profesorado. Nosotros en la secundaria lo vimos, pero muy por arriba. ¿Te acordás de algo? Me acuerdo que decían que se podía interpretar y todo esto, pero no, tipo, no lo centramos muy bien. 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 Profe, las parálisis del sueño, ¿por qué se dan? ¿Las parálisis de sueño? ¿En dónde lo has escuchado? ¿Cómo lo has visto? Que cuando estás durmiendo, vos te despertás, o sea, estás consciente de que estás despierto, pero no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes hacer nada. ¿Y con qué tiene que ver? No, o sea, lo pregunto porque a una amiga le ha pasado y la vez pasada también me pasó a mí, pero, o sea, capaz que no tiene nada que ver con el psicoanálisis y eso, pero capaz que sabía. Yo no sabía si tenía que ver por ahí con alguna afección médica. Viste que hay un montón de... Voy a averiguarlo, parálisis de sueño, porque hay muchas, y es re común, muchas afecciones en cuanto al sueño, muchos problemas de sueño, por ejemplo, apneas de sueño, que son estas personas que por ahí están durmiendo y
respiran fuerte, 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 y como que dejan de respirar por un momento. Les pasa mucho a la gente con sobrepeso, con problemas cardíacos, es común, es bastante común las apneas de sueño. Bueno, problemas de insomnio, un montón. Hay varias afecciones en torno a los momentos de sueño, pero a veces son cuestiones médicas. Yo no sé esto de parálisis de sueño, lo voy a buscar. Lo voy a averiguar y te digo, a ver si consigo algo sobre eso. Bueno, de alguna manera también los sueños y las formaciones del inconsciente tienen que ver con los síntomas, les podría decir. ¿Por qué? Porque los síntomas, por ejemplo, los síntomas que hablábamos de Ana O, puntualmente, esconden, velan y tienen algo que ver con recuerdos reprimidos o con cuestiones inconscientes. Los síntomas neuróticos, ¿no? Los síntomas de las histéricas, de alguna manera se pueden llegar a relacionar con las formaciones del inconsciente. Porque vienen a mostrarnos algo de los contenidos reprimidos. Acuérdense de Ana O, que los síntomas de ellas eran parálisis, era asco al agua, asco a la comida, no podía beber. Y todo esto tenía que ver con contenidos inconscientes, con cuestiones que ella había vivido en relación a vivencias traumáticas en el momento del cuidado de su padre. Bien. Acá tengo algo también en relación a la conferencia 3, decirles que las manifestaciones del inconsciente son fenómenos ocasionales, que pueden ocurrir a cualquiera, de hecho nos ocurren a todos, y tiene que ver con este querer del inconsciente que se quiere manifestar. Las manifestaciones del inconsciente son actos psíquicos que tienen un sentido que tenemos que descubrir y son indicios de otros procesos psíquicos. Son actos psíquicos de pleno derecho. Freud lo que hace es preocuparse por el determinismo de los actos fallidos. ¿Por qué están determinados? ¿Cuál es el origen? Bueno, por ahora, hasta acá, no los quiero llenar de contenido de sueños. Para empezar, les voy a subir una ficha de cátedra con el que empezamos este módulo 2, como para introducir a estos nuevos temas. Y les voy a dejar varias conferencias del libro de la interpretación de los sueños, así podemos empezar a leer un poco a Freud a la letra en relación a estos temas, puntualmente de sueños y después de actos fallidos. Así que, por la clase, sería todo por hoy. Si no tienen alguna duda o algo. Sí, yo quisiera preguntar, Sí. capaz que lo vamos a ver después, ¿no? Pero el tema de los actos fallidos, ¿cómo lo llegás a interpretar? O sea, ¿se refiere a, por ejemplo, se me cae un plato cuando voy a poner la mesa y eso manifiesta algo de mi inconsciente? Depende, yo no sé si lo del plato, todo depende del contexto en el que te pase. Quizás la caída de un plato no sea un acto fallido. Un acto fallido, por poner un ejemplo, ¿no? Que a veces se escucha, se puede escuchar, es como bastante cliché, por ejemplo, una pareja que se pelea mucho, que una persona se quiere separar, por ejemplo, una chica que se quiere separar de su novio, ¿no? Y no se anima y no puede, y esta chica tiene un amante, pongámosle. Tiene un amante desde hace tiempo. En algún momento
les relato esto porque también se ve en películas, digamos, como una cuestión muy cliché. En algún momento la chica deja el celular en el escritorio cuando se va a bañar y el hombre va y le llega un mensaje del amante. Y ahí es cuando descubre la infidelidad de esta novia, que se quería separar, pero no se animaba a hacerlo porque estaría cómoda, porque no se animaba, porque también quería a su novio. El novio descubre esto y mucha gente ahí puede interpretar y decir, che, esto fue un acto fallido, digamos, no te animaste a cortarle y se terminó enterando por una distracción que vos tuviste. No es que, ¿cómo se solucionaba esto? Fácilmente. Te llevas el celular al baño y listo. Pero sin embargo, ¿qué pasó? ¿Te estabas mensajeando con tu amante? Fue tu novio y vio el celular. Tuviste un acto fallido. No te animaste a hacerlo, pero tuviste ese momento de distracción en que el inconsciente de alguna manera se te escapó. ¿Cuánto de no querer que ese novio vea este celular y ese mensaje hay? ¿No querías o en realidad no te estabas animando a contarle la verdad de todo lo que te pasaba? Entonces, de alguna manera hiciste eso para, bueno, desligarte del problema. Eso, por ejemplo, es un ejemplo que se pone para hablar de actos fallidos. ¿Vos cómo pensaste, por ejemplo, la caída de un plato? No, pensando, por ejemplo, en cuando uno está, no sé, capaz que lo inconsciente se manifiesta con nerviosismo, entonces estás todo el día tenso, nervioso y se te cae el plato y, no sé, no lo había entendido tanto. Igual, con el ejemplo que pusiste me acordaba de esto que hablaba en el texto sobre perdiste el anillo de casado, tampoco fue tan ese ejemplo que daba, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver actos fallidos, por ahí no tenga tanto que ver con esto de nervios, sino más bien con algo más inconsciente. Los nervios te das cuenta, por ahí por alguna torpeza motora o por nervios mismos o tensión, se te cae el plato. Pero eso no tiene nada que ver con algún contenido inconsciente que quieras velar. Siempre, digamos, se esconde algo un poco más allá. Los nervios es algo que lo podemos notar de manera consciente. Nos damos cuenta de ello. Bien. ¿Algo más? Digamos, en las formaciones del inconsciente y particularmente también ahora hablando de sueños, son actos psíquicos en el que el yo racional, no tiene nada que ver. Es un acto psíquico en el cual nos damos cuenta, entonces, que hay vida más allá del yo racional. El yo racional se da cuenta que estoy nervioso. En los actos fallidos y en los sueños, no. Bueno, nos veremos la próxima entonces. Dale, profe. Nos vemos, Que tengan un gracias. buen fin de semana.